escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los contratos colectivos de las empresas públicas requieren del dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para su debida aprobación, así lo confirmó la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. La regulación de los contratos colectivos ha sido el anuncio hecho inclusive a través de un decreto presidencial. ¿Cuál es el mecanismo para poder hacer efectiva esta decisión? Le vamos a preguntar inmediatamente. Ministra, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Sí, las disposiciones normativas que están contenidas en varios códigos y en varias normativas que existen desde hace muchos años en el Ecuador permiten la revisión. Así lo establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su artículo 26. Al Ministerio de Trabajo le causó un poco de sorpresa en la revisión que se hicieron de los 4 contratos colectivos de las 4 empresas estratégicas de la economía ecuatoriana, sobre todo en varios contratos que nunca tuvieron el dictamen como lo establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de Planificación de las Finanzas Públicas, que es el dictamen previo, obligatorio y vinculante, dice el artículo, del ministro de Economía y Finanzas. Ahora bien, ministra, entendemos la decisión del gobierno, no obstante, se trata de contratos colectivos que fueron aprobados, están en vigencia. ¿Cómo se aplicaría esta medida en adelante? ¿Cómo se evitarían ciertos egresos producto precisamente de estos contratos colectivos, tomando en cuenta que aparentemente no están financiados? Bueno, las vías legales están contenidas en las disposiciones normativas y hay algo muy importante que establecer. ¿Cuál era el mecanismo que se utilizaba cuando no existía el dictamen a fin de poder suscribir el contrato colectivo? Utilizaban los tribunales de conciliación y arbitraje del Ministerio de Trabajo y de esa manera daban paso a la vigencia del contrato colectivo que había sido presentado por la empresa del sector estratégico de la economía ecuatoriana. Me refiero al caso de CNEL. Sin embargo, no solo sucedió en la provincia del Guayas, sino también en la provincia de Loja. Y es aquí donde la Corte Constitucional del Ecuador estableció que no es posible saltarse el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas y declaró nula la intervención de ese Tribunal de Conciliación y Arbitraje en la provincia de Loja. En el caso del Guayas, yo he hecho el análisis pertinente de qué es lo que corresponde, porque no solo es el tema del dictamen previo, qué es lo que ha estado sucediendo en las empresas. Han estado trasladando a los servidores públicos amparados en la Ley Orgánica de Servicio Público, conocida como LOCET, los han estado trasladando al Código del Trabajo. Y me encuentro con empresas que parecen fábricas y no empresas. ¿Y por qué digo que parecen fábricas y no empresas? Porque el mayor número de personas que están bajo el Código del Trabajo deberían estar bajo la LOCET, pero están en el Código de Trabajo porque los trasladaron mediante acciones de protección para que los ampare el contrato colectivo. Pero en el caso de CNEL. Se trata, ministra, en el caso de CNEL. Espera un ratito, déjeme explicarle que la Corte también se ha pronunciado sobre esta desnaturalización de hechos sucedidos a través de las acciones de protección. Entonces tengo 6.300 trabajadores en calidad de obrero cuando la mayoría no lo son y tengo solo 200 trabajadores amparados bajo la LOCET. Así me encuentro con esta novedad. ¿Cuál novedad? Que un asesor del presidente del directorio está amparado bajo el Código Obrero. Estas son las cosas que a mí me llevaron a hacer un estudio muy exhaustivo de lo que estaba pasando en las empresas del Estado. Y algo muy particular. Meses atrás, en mi condición de ministra de Trabajo, tuve que comparecer en una acción de protección que fue presentada por la empresa SELEC, en la que pretendían trasladar 1.080 trabajadores de los CEP al Código de Trabajo. Ese traslado estaba proyectado en una erogación económica de $200 millones.
conseguimos una sentencia que impidiera este traslado a lo que yo denominé que pretendieron faenarse 200 millones de dólares. Eso lo impedimos. Ministro de Energías y Minas, Roberto Luque, Ministro de Economía y Finanzas, Procuraduría General del Estado y esta ministra de Trabajo. Si no, el Estado hubiese tenido que a estas alturas entregarle al Comité de Empresas de SELEC, que fue quien presentó la acción de protección, 200 millones de dólares porque pedían retroactivamente que una vez que se encontraban trasladados bajo el Código de Trabajo, los amparaba el contrato colectivo y se les pagara desde hace 7 años atrás todos los beneficios. Y eso sin duda ha sido también motivo de denuncias a través de varios medios de comunicación. Yo he sido también parte de una de las investigaciones sobre ese caso. En el caso de CENEL, sin embargo, eso ya se aceptó, esa acción de protección. No hubo y ninguna de las autoridades de entonces de CENEL apeló a esta decisión. Esto está en firme. ¿Qué hacer en ese caso? Porque todos los trabajadores se acogieron, la gran mayoría, al contrato colectivo con los egresos que significan eso, como usted mencionaba en el caso de SELEC. En CENEL ya está allí. ¿Cómo va a suspenderlos? Bueno, el país conocerá en pocos días las acciones que voy a emprender en mi condición de ministra del Trabajo, porque yo debo ser, como ministra de Trabajo, responsable también, muy responsable de lo que ha estado sucediendo al interior del Ministerio del Trabajo. Y el país ha conocido en estos últimos meses lo que ha sucedido con las acciones de protección. Consecuentemente, como ministra de Trabajo, en próximos días anunciaré al país las acciones pertinentes a fin de seguir evitando este tipo de atropellos y de quiebre de normas, no solo a la LOCEP, no solo a la LOEP, sino a la misma Constitución de la República y a los mandatos constituyentes que aún se encuentran vigentes. Me refiero al mandato constituyente número 2, mandato constituyente número 8 y a sendos decretos presidenciales como el 1701 y el 225. Pero, ministra, allí están involucrados directamente los representantes de los comités de empresas, y me refería concretamente al caso de CENEL, donde incluso uno de ellos es hoy por hoy parte del Consejo Directivo del Seguro Social. Hay exautoridades que estuvieron en su momento, donde usted está ahora precisamente en el Ministerio de Trabajo. Son decisiones que se tomaron ya sea con la venia o el silencio de las propias autoridades de trabajo, y en eso se amparan los trabajadores. Mire, justamente eso es lo que a mí más me ha llamado la atención. Yo, en este tema de responsabilidades, a mí siempre me llamó la atención, cuando yo hice el estudio de los contratos colectivos, me llamó la atención la actuación de los ministros de Trabajo y me llamó la atención también la actuación de los responsables de las empresas. De los gerentes de las empresas también. Sí, los directorios de las empresas. ¿Y sabe qué descubrí? Que la Ley Orgánica de Empresas Públicas nunca tuvo un reglamento, razón por la cual existía vía libre para que los directorios asumieran las responsabilidades que van a tener que asumir con el paso del tiempo. Eso no lo voy a seguir permitiendo como ministra de Trabajo. Por eso me encuentro ya en estos momentos terminando de construir el reglamento a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Al no existir el reglamento, se han dado cosas como esta: el pago de la remuneración variable, que no es otra cosa más que un disfraz que se le da a un pago de utilidades, porque la remuneración variable no es otra cosa más que el rendimiento que presenta la empresa en un periodo determinado, esto es en un año. Pero en el sector público no se pagan utilidades, en el sector público no se pagan utilidades, pero bajo el disfraz de remuneraciones variables, entonces los trabajadores también recibían el producto del rendimiento económico que había conseguido la empresa en un año. Ministra, ¿cómo va a revertir estas decisiones que se dieron a través de las acciones de protección? Bueno, el primer paso que hicimos nosotros fue la emisión del acuerdo ministerial. Pero eso no elimina, elimina los beneficios que están ya consagrados en estos contratos colectivos y los beneficios a los que accedieron quienes no estaban amparados bajo el Código del Trabajo. Usted es un buen periodista y a mí me gustaría que usted lea la parte final de las disposiciones transitorias. Usted va a encontrar allí, con lo exhaustivo que usted es, cuál es el camino a seguir. Estoy dentro de los tiempos y en pocos días el país conocerá qué es lo que voy a hacer como ministra de Trabajo
respecto a los 4 contratos colectivos. ¿Cuánto significaría me refiero concretamente al ahorro para el Estado respecto de estos egresos adicionales que se dieron producto de el beneficio de la contratación colectiva? Bueno, ya nos hemos ahorrado en el mes de mayo, en la sentencia del mes de mayo del año 2024, $200 millones. ¿Cuánto significan los otros contratos colectivos? $400 millones. Vamos a encontrar la vía adecuada, la vía legal, la vía constitucional, a fin de que sean observados dichos contratos colectivos, y la autoridad pertinente determinará el camino a seguir bajo las responsabilidades de quienes hicieron lo que la ley no determina. ¿Usted, ministra, se ha sentado a dialogar o han tenido algún tipo de acercamiento con representantes de los comités de empresas? Porque en algún video de los que usted había subido en redes sociales, vi algunos de ellos. Entonces, ¿hay algún acercamiento? Mire, yo converso todos los días con los dirigentes sindicales. El día de hoy me he reunido con dirigentes sindicales y con obreros del GAT municipal de Manta, en razón de que el gabinete del señor presidente, Daniel Noboa, así tuvimos reunión a primeras horas de la mañana y tenía esta invitación muy cordial, y he conversado con ellos durante 2 horas. El día de ayer he conversado con los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores. La semana pasada he conversado con dirigentes de la Central Única de Trabajadores. Pero ellos son parte de los responsables de lo que usted está denunciando. Mire, yo converso con todos porque no me puedo negar a conversar. ¿Pero qué le dicen respecto de lo que usted denuncia con tanta insistencia, que es lo correcto, pero se ha sentado con ellos que son los responsables? Mire, yo les dije algo a ellos en el mes de febrero, cuando llevaron una sentencia para que yo valide como ministra de Trabajo el pago a 2,000 trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya pretensión era el pago de $7 millones. Y fue el señor que en la actualidad preside la Central Única de Trabajadores. Y le dije, yo voy a validar lo que la ley me determina. Conozco la sentencia constitucional. ¿No recuerda el nombre, por favor? El señor Gómez. ¿Sabe cuánto era la pretensión? $7 millones. ¿Sabe cuánto valide para pago? Menos de $1,000. Así que ellos conocen la actuación de la ministra del Trabajo. Siempre vamos a actuar de acuerdo a lo que señala. Pero usted entonces, estamos claros en eso, usted se ha sentado a conversar con quienes más adelante, según lo que usted anuncia, acciones legales, buscar responsables, podrían ser parte de la lista de los responsables. Es probable, y en la vida hay que asumir las responsabilidades. ¿Ellos están conscientes de ser responsables de lo que ha pasado? Supongo que sí, porque tienen una representación, y esa representación no solo determina obligaciones, sino también responsabilidades. Porque asumo que ustedes analizaron todos los términos en los cuales se presentaron estas acciones de protección en CENEL y en otras empresas, y ahí estaban precisamente los nombres con los que usted está conversando, quienes estuvieron detrás de todas estas negociaciones, detrás de estas decisiones con los jueces de Manabí y con los jueces de otros cantones donde se resolvieron estas acciones. Por supuesto que les he preguntado, por eso le dije en el mes de febrero, la validación se hará de acuerdo a lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional, y así lo hice. Ministra, gracias por su tiempo, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estaremos pendientes de las acciones que se hará, también hasta dónde se puede hacer ciertos cambios que están hoy por hoy consagrados también, y como seguramente tendremos la respuesta de los representantes de los trabajadores, son parte de los derechos adquiridos. Es así como dicen, ¿verdad? Bueno, el concepto de derecho adquirido deambula siempre para todos lados, para el norte, para el sur, para el este y el oeste. Y cuando se habla de derechos adquiridos, hay que entender qué significa derechos adquiridos. Entonces, y yo le agradezco por la entrevista, y tenga usted la plena seguridad, al igual que quienes nos están escuchando, que vamos a seguir defendiendo los altos intereses, primero, de los derechos de los trabajadores, en función de que se cumplan con las normativas legales vigentes. No es posible que se siga quebrando la norma, y vamos a seguir también de igual manera defendiendo los altos intereses económicos. A los jubilados se les debe $800 millones, y estamos dentro de pocas semanas listos para pagar los primeros $44 millones que durante 10 años no se les pagaron a aquellos que vendieron o entregaron la renuncia para acogerse a la jubilación.
ya estamos listos para el pago, así como se han pagado hasta la actualidad 43 millones de dólares en el caso de la Cervecería Nacional. Ministra, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Gracias también la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hablando sobre los contratos colectivos de las empresas públicas, que habrá una regulación para este tipo de contratos, como cuando anuncia la ministra que habrá noticias en los próximos días. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.